Buenas tardes, amable auditorio que semana tras semana tiene a bien escuchar este programa de Plataforma Política. Me da mucho gusto saludarlos desde los estudios centrales de Hoy es 105.5, hoy 15 de agosto del 2025. Los cedralenses de fiesta, Álvaro, hasta la capital te saludo. Algunos amigos cumpliendo años conjuntamente con su señora esposa, Demisio Álvarez, y su distinguida esposa, Mario Valle, allá por el Plan 16 de septiembre en la comunidad, y mañana estaremos por ahí conviviendo con él y departiendo los sagrados alimentos. Me da mucho gusto saludarte, Álvaro, en tanto que arriba a los estudios allá en la capital nuestra compañera y paisana María Luisa Paulín. Los saludamos hoy en ausencia de Luis Armando Santillán. Y veo con alegría que por ahí ya está poniéndose el equipo. Aquí está de llegando la compañera María Luisa Paulín. La compañera y amiga María Luisa Paulín. Ya en está tanto quedamos ya está por ahí. Cumpleaños. No te escucho, ya volví a perder el sonido con San Luis Potosí. Que perdió el sonido con San Luis Potosí. No tengo ahorita comunicación con San Luis. Ahí está. Estoy al aire aquí. Que lo arregle. Mira, ok, entre tanto, quisiera seguir saludando a un grupo de amigos que semana tras semana también tienen a bien escucharnos. Por ahí al buen Charro, empleados de algunas tiendas de materiales que semana tras semana también, y el día de hoy precisamente entregaba material por ahí a algunos de mis negocios y nos pidió un saludito. Saludos desde San Luis Potosí. Gracias. María Luisa, bienvenida y buenas tardes. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto volverte a ver. Ay, qué bonito, soy yo como canción. Ándale. Gracias por tus apreciaciones de Rigo Tobar. Oh, qué gusto de volverte a ver. Ándale. Buenas tardes, gracias Jean por la invitación y pues estamos listos a la orden para el desorden. Ándale, ustedes mandan ahora porque son 2 contra 1. ¿Por dónde quieren empezar? Ustedes eligen el tema. Hay de dónde cortar tela, bastante. No, pues, claro, todos los días vamos a encontrar esa oportunidad. A ver. Encontrar cualquier tema, ¿no? Yo creo que lo que hay que seguir comentando es que la feria sigue aquí en San Luis Potosí para que se dejen venir con una atracción interminable, una fuerza que está agarrando y muy para los potosinos cercanos, mucha atracción. Y estamos a su quinto día, ¿verdad? Mucha gente vino de Matehuala a ver a Marilyn Manson. Ah, sí, mira. Qué bueno hay que hay rockeros allá en el pueblo. Sí, desde luego. ¿No tenían que hacer o hay rockeros? No, sí hay rockeros. No, por al contrario, se dieron el tiempo necesario para estar en San Luis viendo a su ídolo. Pero bueno, Pues si no tienen... Es una semana muy interesante para Yo sí la tengo recreación, un tema. y las vacaciones. A ver. Bueno, tengo dos. A ver, primero. El más importante me parece hoy la reunión histórica entre Donald claro, Trump y Vladimir Putin. Así es. En Alaska. Así es. Que es un territorio aparentemente neutral, ¿no? Que les queda, digamos, como a mitad de camino a los dos. Ojalá que salgan de esa reunión buenas noticias y que se pare la guerra en Ucrania y que se pare la guerra en todos lados, ¿no? Incluso la guerra contra nosotros, que es más psicológica, es terrorismo psicológico, porque nosotros no nos atacan con balas o bombas, nos atacan con aranceles y advertencias de que van a repatriar a todos los compañeros paisanos que viven allá sin documentos en Estados Unidos. Creo que sí es importante, si ustedes ven todo el lenguaje no verbal que se expresa en la reunión, en el recibimiento, luego en el abordaje al auto presidencial de Estados Unidos, conocido como la Bestia, que es un carro, ¿cómo se llama el carro que tú tenías? Un Cadillac. Es un Cadillac. Del que va a tripular Cadillac que tiene... El mexicano, ¿no? Un Cadillac. Es que acá el rico tenía un Cadillac. No es cierto, no le creas. Tenía un Cadillac blanco. Viejito, no era una bestia, era como un como una bestia. Cachorro de bestia. Un cachorro de bestia. Entonces sí creo que es muy importante esa reunión. Los dos tienen cierta simpatía, los dos son tiranos, hablando con la verdad. Los dos son tiranos, son autoritarios. Y los dos quieren el dominio del mundo, o sea, realmente también ahí hay una guerra de egos, pero si tú los ves, a pesar de que se llevan 4 años de diferencia, Donald Trump tiene 79 y Vladimir Putin tiene 76, fíjate cómo es tan importante la vida que llevas, porque todo el tiempo habiendo sido soldado y un hombre disciplinado y demás,
Vladimir Putin está chaparrito, pero está bien derechito y bien fuerte. En cambio ves que Donald Trump camina incluso con dificultades. Se sabe que está enfermo, ¿no? Que está diagnosticado y todo. Está enfermo, incluso ranquea con la pierna derecha cuando va caminando detrás de Vladimir, pero sí le quiere hacer sentir que el poderoso es él, ¿no? A la hora del saludo le agarra la mano, pero muy elegantemente, muy preparado Vladimir Putin le hace sentir que no, que el poder lo tiene él. Incluso se ve cuando pone fuerte la mano y le para un alto. Ustedes entre los hombres saben que cuando se saludan de tal manera es que alguien domina. Se miden y cuando son amigos, no, ser macho tocan, alfa. le dan toque de cadera y demás. pero es muy importante ver que sí es una reunión entre dos hombres muy poderosos. Yo creo que los hombres más poderosos del mundo. Qué bueno que Vladimir no trajo a la señora, porque si no capaz que también le da sus cachetadas como la esposa del presidente francés. Me parece muy bien que tampoco Donald Trump haya llevado a Melania, ¿verdad? Porque también la Melania, pues ya ves que luego le suelta la mano y lo hace para un lado, ¿verdad? Entonces, esto es una reunión de otro nivel, sí es histórica, ojalá que tenga resultados para la humanidad y también que le bajen unas 3 rayitas los dos, ¿no? En sus regiones, porque tanto es abusivo Donald Trump con nuestra región América del Norte como es abusivo Vladimir Putin con la zona de Ucrania y otros países allá más la antigua Unión Soviética. Hacia la antigua Unión Soviética. A ver, Álvaro, al respecto, ¿cuál sería tu...? Además de dejar que sea histórica el encuentro de dos liderazgos de ese tamaño, pues saca chispas. Yo creo que tiene que haber una voluntad profunda en haberse juntado, porque su antagonismo histórico como líderes, como naciones de líderes donde han enfrentado mundos diferentes, ¿no? Por decirlo, disciplinas económicas y políticas muy antagónicas históricamente, que hoy ya nadie puede decir cuál era la gran verdad. No es caso de Estados Unidos, no siempre ha sido privilegiando la riqueza y la propiedad. Y ahora Putin peleándole el poder, ya ni siquiera un esquema social, político diferente, ¿no? Ya esa competencia está dada, resuelta. Ahora es quién controla más y quién puede más, ¿no? Y la diferencia de estos dos liderazgos es que el otro ya es una dictadura. La de Estados Unidos puede llegar a ser una dictadura, es la voluntad, con la presencia de esa persona. De menos, hoy no lo podemos decir, creo que tiene que haber muchas reformas, no se lo permitirían en Estados Unidos, pero es el ejemplo más claro, es esa dictadura rusa. Que está actuando como dictadura, sí, sin duda. Sí, claro, a eso me refiero, ¿no? Que tiene émulos coincidentes, pero los rusos ya lo rebasó esa dictadura, tipo Cuba, tipo, pues bueno, Nicaragua, varias que son remedos, ¿no? Comparados a la hegemonía que tiene los rusos en la Europa, en la Asia y sus colindancias con los demás países. Creo que va a ser un encuentro que todavía no nos dicen qué es lo que va a acordar en verdad, ¿no? Solo estamos hablando de lo que parece que va a suceder. Qué bueno. De alguna manera, sintetizando la opinión de ambos, debo sumarme al anhelo como ser humano de que este encuentro desarrollado entre estos dos personajes con sus capacidades de poderío en todos los aspectos en dos regiones del mundo y que permanentemente han mantenido en una situación más que preocupante debido a sus amenazas constantes sobre una confrontación bélica que pudiera ser finalmente el holocausto de esta humanidad. El punto central, todo mundo coincide, todo mundo opinamos lo mismo, aún desde este mismo y humilde espacio, como los grandes comunicadores del mundo entero, respecto a que en este momento esos dos personajes tienen en sus manos determinar el cese al fuego en esa región que durante los últimos 3 años ha estado sujeta a una arbitrariedad de poderío por parte de la Unión Soviética. Y efectivamente, también a lo largo de sus encuentros con diferentes líderes o presidentes de algunos otros países del mundo, Donald Trump ha sido
quien ha tomado la iniciativa en el saludo de demostrar su poderío y darles por allí algún jaloncito. De más, pues esta vez se la pasó en el a perjudicar, claro, la verdad. Decías tú, la formación militar de Vladimir Putin deja mucho, muy claro cuál es su capacidad y su habilidad física, atlética, que hoy en día conserva el presidente y de los rusos. estratégica, porque él sí llegó con una estrategia. Donald Trump no llegó con una estrategia porque obviamente está acostumbrado a mandar. Entonces, y ves cómo ha ridiculizado a varios presidentes a los que ha llevado a un linchamiento mediático en el Salón Oval, en la Casa Blanca. Acá, la verdad, sí se pasó a perjudicar con Vladimir Putin, ¿eh? Sí, sí se vio en las imágenes que han ya estado recorriendo de este encuentro histórico en esa región de Alaska, anteriormente un territorio precisamente de la Unión Soviética, y donde ayer muchos de los analistas también hacían hincapié en que es una región neutral en los que, habría que decirlo también, en muchos lugares Vladimir Putin pudiera ser, decían algunos comentaristas, apresado por algunos delitos que internacionalmente algunos países le juzgan y lo quisieran llevar a juicio. Pero sin embargo, pensemos y creamos que lejos del abuso territorial que quiere en que se le ceda gran parte de una región próspera y productiva de Ucrania, pudiera ceder al final en una negociación política que realmente dejara ya a un lado el intercambio, repito, por demás ventajoso, de armamento respecto a los bombardeos que permanentemente en estos últimos 3 años ha lanzado sobre la República de Ucrania. Dejemos el tema, si no tienen inconveniente o quieren añadir algo, Álvaro, con toda confianza. No, bueno, pues ya hemos visto lo ventajoso que ha intentado ser siempre con los demás mandatorios, demostrar su liderazgo, ¿verdad? Su falsa macho alfa, el presidente de los Estados Unidos. Ya en la otra vez que fue presidente, a todos se les atravesaba, hasta las mismas mujeres, ¿no? Las quería desprestigiar con su presencia. Y hoy pues, sí se midió con un macho alfa. Líder. Claro. Sí, un macho alfa, sí. Fíjate que no se me habría ocurrido. Definitivamente es un macho alfa. Y yo creo que Trump es un intento de ser macho alfa, ¿no? A través de... Y a ver, María Luisa, ¿cuál era o cuál sería el segundo tema? Cuéntenos la broma. La va a mandar al grupo, Estoy viendo los memes de cómo recibió Trump del macho alfa, no, pues claro, con el Donald Trump enfermizo. A ver, ¿cuál es el otro tema que traías Fíjate que yo traigo un segundo tema, si me permite, y que es la segunda extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, en lo que ya parece ser una línea muy clara de la política de seguridad a cargo de Omar García Harfuch, el hombre más poderoso del gobierno federal, el único realmente de confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es. Y lo que parece ser ya la consolidación de él como el hombre fuerte de México. Oye, hasta me salió como eslogan, ¿verdad? Sí. Como el hombre fuerte de México. Tema de la próxima campaña. Banorte. Ya el tema, el hombre fuerte. Sí, no, bueno, ya los memes que le hacen, que aparte que chiquito, papito, que quién sabe qué, porque trae el viejerío también bien loco, bueno. Eso es otra cosa. Creo que esa extradición que la Fiscalía General de la República denominó expulsión. Ajá. Claro que está al margen de cualquier fundamento legal el que los manden a Estados Unidos nada más allá para que vayan y suelten la sopa y luego les perdonan todos sus pecados y los dejan vivir muy a gusto en Estados Unidos, libres de culpa y demás, cosa que a mí la verdad no me parece. Hay fundamento para decir que las presiones de las agencias sobre el gobierno mexicano pues sí están bastante fuertes, porque no tienen llenadera y lo peor es que parece que nosotros como mexicanos no somos capaces de juzgar y sentenciar a nuestros propios ¿cómo se llama? Narcos, a los delincuentes. Entonces, ¿qué pasa? Y todo esto, que es a lo que finalmente voy, tiene una consecuencia. Porque una consecuencia que además la pagamos todos, porque como las acciones son bastante fuertes, las acciones de la Secretaría de Seguridad
Ojo, que no de la Guardia Nacional, que no de Sedena, que no de la Marina. Es como un equipo paralelo y totalmente de élite de García Harfuch. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que las consecuencias las pagamos los que transitamos por las carreteras de nuestro país, porque ¿cierto? Entonces, como se ha encarecido todo, como bajó terriblemente el tráfico de migrantes, como están atrapando los cargamentos, las casas de seguridad, los armamentos y todo, entonces los grupos delictivos están volviendo a secuestrar personas usuarias de carretera, y no me refiero nada más a transportistas, ni a autobuses de pasajeros, como lo hemos denunciado muchas veces aquí. Están yéndose ahora contra las personas que vienen a visitar a sus familias, que afortunadamente tienen su residencia en Estados Unidos y vienen seguido a ver a sus papás, a sus abuelos, y también, ¿por qué no?, a traerles cosas de allá, bicicletas, colchones, ya ves que cargan con todo. Entonces les están cobrando, bueno, tengo un dato, digamos que bastante contundente. A ver. Les cobran, se los secuestran en el tramo entre Laredo y San Luis Potosí, Matehuala, unos kilómetros antes de Matehuala, a veces ya en Matehuala. Los extorsionan, los secuestran, los amenazan y les piden un promedio de 50,000 pesos. Entonces, pues imagínate, si de por sí vienen con pocos recursos, porque obviamente todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, sobre todo en Texas, pues están haciendo su guardadito por lo que se puede ofrecer, ¿no? Entonces vienen, se les ocurre venir y son víctimas, pues, de los grupos delictivos que están apoderados absolutamente de las carreteras. Y también a oficiales, guardias nacionales o agentes de la Fiscalía General de la República, que son los que generalmente los roban. Abonándole a eso, María Luisa, en la carretera 57 mismo del tramo a Querétaro, en San Diego de la Unión, pasas y ahí hay un retén oficial de coordinación entre las tres policías federales, los órdenes de gobierno, y casualmente los que están parando a la derecha son los compatriotas que se distinguen por las bicicletas, las lavadoras, todas las cosas que llevan en reciclaje o como regalos, ¿no? Y esos son los que están parados, ¿eh? Y lo más dañino, que es con lo que se refiere María Luisa, y coincido, que ese golpeteo llega a la economía de los demás, porque te atrasa los viajes, te atrasa las entregas, agrede los tiempos de todos los vehículos. Aunado a lo que estamos hablando de la carretera 50. Las consecuencias de que empiece a bajarse los delincuentes, a hacer otro tipo de delincuencia básica, vamos a llamarle, ¿no? Ya los sofisticados los están agarrando, se están regresando a vender piso, a vender protección, a secuestrar, porque y a extorsionar, que es lo básico que era la delincuencia antes, ¿no? Antes, yo creo que en esos momentos, pues se dedicaban, el ventanilo volvió ricos a muchos, ¿no? El huachicola ha vuelto a ricos a muchos, que protege una economía diferente, ¿no? Y al menos disminuían a lo mejor los secuestros, las extorsiones, los homicidios nunca bajaron, ¿verdad? Esos están a la punta día a día porque están involucrados en muchas cosas. Pero sí coincido con María Luisa que estos hombres que se llevaron, pues indudablemente que estaban en la lógica de sacarlos de aquí porque seguían operando en las cárceles donde estaban recluidos. A ver, seguían siendo dones porque se los permite la autoridad. Entonces ellos distinguían que no dejaban, las cosas no se paraban, todavía eran jefes donde estaban detenidos, ¿no? Que es el caso más importante del que era recaudador, el otro, la tuta todavía estaba, mandaba ahí, el Queenie, que era el que decían que aparte se declaró inocente, el desgraciado. Digo, el señor Queenie se declaró inocente. Eso es lo que yo creo que Estados Unidos le pidió, pero los tienes presos, pero no siguen operando. Si eso es un criterio de llevárselos, porque ya como operan, ya no va a tener el acceso que tenían. Que en México lo intentaron cuando agarraban gente y las ponían en las máximas seguridades. Ajá. De otros lados de Sonora, Yucatán, Chiapas, los mandaban a sus penales, entonces ya perdían la conexión y el liderazgo, pero todos buscan estar presos cerca de su casa. Claro. ¿Me permites que lea la lista de los Claro que sí, adelante María Luisa, adelante.
Enrique Arballo Talamantes, no sé si conocen alguno, pues de una vez váyanse a pues digan presente. Benito Barrios Maldonado, Luis Raúl Castro Valenzuela, Francisco Chávez, Abdul Karim Cotec, Baldomero Fernández Beltrán, Ismael Enríquez Fernández, Leobardo García Corrales, Abigail González Valencia, José Carlos Guzmán Bernal, Anton Petrov Pulkin, ay, se como macula y Roberto Omar López, José Francisco Mendoza Gómez, Hernán Domingo Ojeda López, Daniel Pérez Rojas, Juan Carlos Sánchez Gaitán, David Fernando Vázquez Bejarano, José Antonio Vivanco Hernández, Mauro Alberto Núñez Ojeda, Juan Carlos Félix Castellum, Jesús Guzmán Castro, Pablo Edwin Huerta Nuño, Sermando Gómez Martínez, La Tuta, Kevin Gil Acosta, Roberto Salazar y Martín Zazueta Pérez. Son los que... Pues son los que están recién llegados a Estados Unidos. Así es, son esos 26 personajes que en una mañanera tensa, me atrevo a calificarla así, la presidenta de la República, al igual que el secretario de Seguridad Ciudadana, expresan las razones y los motivos por qué de esta manera, sin cumplir con los requisitos establecidos legalmente en una extradición, repito, legal. Por seguridad nacional, dijo la presidenta. Seguridad nacional. Es a donde quiero llegar. Después de muchísimos años, tanto de La Tuta como de los dos más famosos, yo, al final de cuentas, quiero entenderlo de manera muy personal, de esos dos personajes en referencia, La Tuta y el Queenie, si ya tenían 10, 12 o 14 años esperando una sentencia, y según el argumento expresado, y ahorita leo el comentario del radioescucha de Omar García Harfuch, ¿por qué si sabían que eran quienes manejaban todavía sus negocios sucios desde las cárceles y que habían asesinado a cerca de 17 funcionarios carcelarios bajo el argumento de que los estaban presionando? Es decir, me nace una interrogante. ¿No había un argumento de seguridad nacional antes del martes? ¿No pudieron las autoridades penitenciarias y federales dar el acierto y haber permitido en diferentes gobiernos, y hablo particularmente al menos de los dos últimos sexenios, en donde ya La Tuta estaba detenido y este señor cuñado ahí de Jalisco? ¿Por qué hasta ahora? Sí, claro. ¿Por qué hasta ahora? Es una interrogante que al final de cuentas, a mi particular punto de vista, se derrite, se diluye, porque al final de cuentas esta es la presión y las exigencias de un gobierno norteamericano que cada día, como decía María Luisa, nos mantiene en guerra, y no precisamente a través de la metralla, ni la bomba, ni los ataques aéreos. Nos tiene en jaque y en una permanente encrucijada a través de los aranceles y con la exigencia también permanente de dame a fulano, sutano y mengano. Esta es, creo yo, una verdad indiscutible que los mexicanos, sería mucho soñar, también aclaro, conozcamos la verdad. Y leo un comentario de un radioescucha que nos llega, precisamente, que ese es otro tema que en esta última semana volvió a sacudir al comercio y al transporte de Matehuala, y ahorita lo haré referencia con un asalto. Por lo pronto el radioescucha nos escribe y nos dice una pregunta: ¿y si el disque Super Harfuch, por qué no actúa en la carretera más transitada de México, la 57? ¿Qué le falta al federalito? Es un comentario de un radioescucha, que por cierto omitía al inicio de este programa las líneas de comunicación para agradecer al auditorio que nos sigue, nos escucha y nos ve. Dice José Paz que pueden hacer contacto con nosotros a través del WhatsApp en el 488-112-263, y estamos a sus órdenes. Y retomo el tema, que en esta semana, hace no más de 10 días, fue asaltado un autobús que cada 15 o una semana va prácticamente lleno a la ciudad de Guadalajara, Tonalá, en compra de mercancía
para realizarla en Matehuala y fueron asaltados en las inmediaciones de la capital potosina. Por rumbo a Villa de Arriaga, supongo. Sí, entre esa. Y vuelvo a lo que atinadamente ustedes dos tocaron en un tema muy trascendental para el paisano, para el que viene, porque también hace 8 días ustedes dieron puntual cobertura al levantón o el asalto que se da en un video en la carretera 57 de una camioneta que procedía de la Unión Americana, donde al menos se observan 4 sujetos con armas largas despojar del vehículo y llevarse a quienes estaban. Esto es lo que está pasando desde hace, ya lo has dicho, Álvaro Candia, muchísimos años pasando en la carretera 57. Hemos reiterado en múltiples ocasiones los retenes que de manera ilegal y de manera abusiva siguen cometiendo los atracos a plena luz del día en San Roberto, Nuevo León, en donde ya también en esta semana trascendió la petición al gobierno de Samuel García de que pongan cartas en el asunto a través de la delegación de la Fiscalía General de la República. Aquí los angelitos también de la policía se instalan en Pocitos y siguen haciendo de las suyas. Hace un mes, en un enfrentamiento, aparentemente también la Guardia Nacional original dio cuenta de algunas patrullas clonadas. ¿Qué falta? ¿Qué falta en este tramo de entrada a territorio nacional que atinadamente lo menciona María Luisa? Nuevo Laredo, San Luis Potosí y allí sus ramificaciones a Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas. Bueno, los Zacatecas van allá por el lado de Saltillo. Por el otro lado. Ya no pasan por aquí. Ya no llegan hasta acá, sí. Ya no llegan. Ellos van por Saltillo, pero pues también vemos permanentemente cómo ha estado la situación en las carreteras de Zacatecas y las desapariciones constantes, sobre todo en el tramo de Tleocaltiche, Jalisco, no se diga, a la entrada del territorio zacatecano. Al final de cuentas... poco nos aplican una alerta de viaje, ¿no? Así es. 30 de los 32 estados somos peligrosos para los gringos. Yo leía que, con todo respeto, que eran 3, Yucatán, Campeche y me falta uno, de allá del sur que estaban tranquilitos. Oye, Campeche, con su lucha de territorio por las playas y por su posición, a lo mejor ahí el gobierno de los Estados Unidos sí se equivocó en sustraerlo, sacarlo, alejarlo de los estados de peligro. Pero desde aquí, si ustedes no tienen un inconveniente, seguimos haciendo un llamado a la autoridad federal, sobre todo aquella que tiene la responsabilidad de vigilar la carretera 57, que es una de las más importantes, si no es que es la más importante. Es la más importante. Por favor, las autoridades deberían en este momento... Vamos a etiquetar a García Harfuch en nuestro programa. Ojalá, y si el helicóptero... Porque tiene razón, pareciera que no existe para él esta carretera. Claro, es lo que está diciendo aquí también el radioescucha. Y tiene razón, con toda seguridad, María Luisa, comparto tu opinión. Es el hombre más cercano a la presidenta de los mexicanos, es el hombre más influyente en este gobierno federal y es quien de alguna manera puede tener la solución en las manos para poder mover, porque eso es lo que se necesita, mover a la persona responsable en San Roberto y en la subdelegación, o no sé cómo se llame. Hoy no está, desgraciadamente, nuestro abogado consultor Luis Armando Santillana para que nos diga en qué condiciones o cómo debemos de referirnos a esa oficina que está en Matehuala. La verdad de las cosas, que alguien pueda venir a salvar a los paisanos. Y hablo de toda la cantidad que prácticamente ya arribó a sus lugares de origen. Nosotros tuvimos la semana pasada precisamente la llegada de esa enorme cantidad de gente que viene a su feria, muy significativa, porque hay que decirlo, eran muchos de los festejos, tanto taurinos como religiosos, que lo mencionaba, que hoy precisamente es el día de la Virgen de Asunción, allá en Cedral, San Luis Potosí. Para ellos, muchas felicitaciones. Cedral, Tlaxcala y Santa María. Sí,
Sí, tenemos Es por el mero día ahí. festejado, hoy es el mejor día. Así para es. Las dos ferias, pues, Así es. Si no feria patronal, esta fiesta patronal en Tlaxcala. Y a mí me gustaría también que si no tienen inconveniente ustedes invitar al radioescucha, ya la verdad no vemos lo duro sino lo tupido. La aprehensión de este señor de apellido Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos, y su así increíble cantidad de actos de corrupción. Hoy me quedaba yo prácticamente en mis lecturas matutinas en algunos diarios nacionales sobre cómo proyectaba, en una proyección que tú, Álvaro, compañero en la Facultad de Contaduría, pues entendemos y sabemos lo que es una proyección. Él se atrevió a proyectar las pérdidas de Huachicol, y qué bueno que lo hubiera hecho en el sentido de disminuirlas con lo negativo, pero siempre se manejó con estén preparados. Si fueron 17 millones de litros diarios, pues probablemente el año que entra fueran 55,000, leía yo hoy en la mañana. Aprendido aparentemente por sus vínculos con la estafa enorme de esa compañía brasileña, que todavía no deja el tema para que muchos, y sobre todo Pemex, creo que las circunstancias... Pemex no deja la empresa y las malas prácticas. Yo estoy viendo en las redes sociales un reclamo muy legítimo, porque hoy en la mañana, si te das cuenta, hubo una crisis por falta de gasolina en la Ciudad de México y la zona conurbada. Falta de pipas, entre comillas, por falta de pipas. Entonces, hay que recordar, porque de repente somos muy flacos de memoria y se nos olvida que Andrés Manuel López Obrador nos prometió que nos iba a vender el litro de gasolina a 10 pesos. Igual que el dólar iba a valer 12, ¿verdad? 12, pero como bueno, menos que valiera 18, como vale ahorita. Ajá. Ya son 6 pesos por litro, o sea, es 24. Entonces, resulta que un estudio en la semana, un estudio de una financiera, dice que México es el país que más consume gasolina y el que la paga más cara. O sea, la compras más cara. Así es. Tenemos la gasolina más cara del mundo, a pesar de que tenemos, puedo decir, chingos de petróleo. Demasiado. Hay muchos yacimientos. Entonces, no, yo pienso ahí que eso de Pemex, pues es, digamos, que un capítulo chafa de la telenovela de Emilio Lozoya y compañía, ¿no? Y es también como que un recordatorio para decirle a Enrique Peña Nieto: mira, Enriquito, aquí tenemos este asunto, ¿no? Pues creo que es un manotazo, pero en realidad, pues ese señor director de Pemex, que seguro está involucrado en los moches y en la asignación de contratos y eso, pues la verdad se queda chiquitititito a todo lo que hizo después Pemex asociado al senador Adán Augusto López. O sea, ¿dónde está el director de Pemex anterior, Octavio? Con AMLO. Hoy declara Infonavit. Hoy declara precisamente el director de Infonavit y exdirector con López Obrador, declara que él ratificó a tiempo que él no le entraba a los moches ni a... Lo descubrió a tiempo y dijo que no, pero ya le entró al bailecito y ya le entró ahí al intercambio. Él autoriza. Sí, él nomás recibía los moches. Sí, él se cura en salud. El hombre hace como que la Virgen le habla y se declara un hombre totalmente impoluto, recto, incorruptible. Diría María Luisa: mira, cómo no. Mira, no, yo creo que es un distractor para bajarle tantito la presión a Adán Augusto. Y bueno, finalmente, hablando otra vez del tema de Pemex, también en la semana un grupo de indígenas en la Huasteca hizo una alerta de fracking, porque resulta que en el plan 2025-2035 de Pemex van a recurrir otra vez a esa técnica de perforación que le hace tantísimo daño a la tierra, porque además eso ya no se usa en el mundo, pero bueno, al parecer es tan dura la roca de la Sierra Madre que tienen que hacerlo de esa manera para ir en busca de petróleo. Ya hay una resistencia.
Fíjate, toda la gente de Morena, todos los que son hoy diputados y funcionarios, eran los principales opositores al Ese fue su discurso. y hoy son los que van a autorizar fregarse nuestra Todo. tierra. No nada más eso, nos van a fregar hasta con la reforma política y eran los que querían una apertura democrática. Bueno, pues sigan votando por Morena. Fíjate que vi una frase que decía que no sabía si la gente es estúpida o les pagan por serlo. Uh-huh. Pues ahí les dejo esas dos opciones. ¿Con cuál te quedas? Porque voy a un precumpleaños. Ok. ¿Con cuál te quedas, Álvaro? No, de los dos calificativos que puso a elegir María Luisa. No le entro ese tema, creo que uno nace así. Bueno. No, claro que no, porque siempre hay la opción de superarte. Sí, antes pero ya cuando no te dejan ahí a ver si antes de que te retires, cuerpito. a ver si antes de que te retires, María Luisa, pudiéramos conocer tu opinión de dos temas que en esta semana surgieron aquí en Matehuala y que han levantado un sinnúmero de comentarios. El primero, la incapacidad de la Oficialía del Registro Civil para dar trámite a la certificación de las ERASCUR. Y en segundo lugar tenemos por aquí ya un problema muy grave, muy grande. Los perros callejeros. Me voy a permitir leer el comentario también de quienes nos escuchan y nos hacen llegar sus inquietudes. Dice, una pregunta, ¿cómo se le hará para que los perros callejeros? Ayer una señora sufrió un accidente por sacarle la vuelta a un perro y el dueño como si nada. Entonces este perro no era callejero. No era callejero. Porque pues tiene dueño, ¿verdad? Tenía un dueño, sí. Dice que gracias a Dios no pasó a mayores, porque iban dos niños de 13 años y creo que uno de 3. Y si algo pasa, imagínense. Pues no vamos tan lejos, así también aquí en el bello Matehuala está lo de los tiraderos de basura y el dinero se esfumó con el humo y no hay máquinas y los dineros, llámense millones, se perdieron y nadie da explicación. No se perdieron, están en las bolsas del alcalde, del diputado Tomás Zavala. Pues digo, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, apechuguen, no hay de otra. Sí, porque este comentario es de alguien que ha estado permanentemente haciéndonos notar que le entremos al tema, porque es exactamente el mismo, y pregunta a esta hora. Pues yo creo que es un tema para mí, en lo personal, que fue lo bastante ventilado para que quede. Y volviendo con el tema que te digo, efectivamente, hubo una iniciativa de un grupo de ciudadanos matehualenses debido a la necesidad que tenía la población mayoritaria de esta cabecera de acudir a la ciudad de Charcas para tramitar la certificación de la CURP, con un costo que obviamente pegaba en el bolsillo de muchos de aquellos, o la gran mayoría, de todos los que la necesitaban. Aunque tengas mucha solvencia, tienes que pagar la gasolina para ir. Sí, se pagaba ya una cantidad algo considerable. Y aquí también pues empieza a surgir, debido a la petición que hicieron con el gobernador del estado en su último arranque de obra en la Plaza de Toros con las luminarias de la calle de Juárez, y que el mismísimo Gallardo Cardona dio la orden de que los atendiera el secretario general de gobierno, que para nada le gustó la forma en como el grupo de matehualenses lo arribó, y a regañadientes pues dijo que iba a hacer lo posible, y que finalmente con la intervención de personal de la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población, pues finalmente se acata la orden del gobernador Ricardo Gallardo para que se realice el trámite en Matehuala. Desgraciadamente pues no tuvieron la capacidad de prevenir, planear una situación acorde a la demanda de las necesidades de la población. Y respecto al cobro que se da ya en Matehuala, pues en nada se compara con el que se hacía en la ciudad de Charcas. Y sin embargo, pues a un grupo de gentes, pues porque aquí están cobrando en Matehuala
No, creo que están cobrando, si al menos la información es cierta de quien hoy hizo contacto conmigo telefónicamente antes, 2 horas antes de venirme al programa, habla de que aquí están obligados a la obtención inmediata de la copia ya certificada a un costo de 100 pesos. Entonces, para nada, si eso fuese ser, yo dije, yo desconozco cuál es el costo, pero si esto fuese real, creo que es un costo que en nada se compara a lo que podía o estaba originando, corrijo, el traslado a la ciudad de Charcas. Pero sí también es muy importante respecto a mi pueblo, tu pueblo, María Luisa, pero un pueblo querido también por Álvaro Cania, que se haga lo adoptamos, anda haciendo sí, claro que sí, claro, y bienvenido. Bienvenido. Y claro que es obligación de todos los que de alguna manera tenemos la responsabilidad de estar frente a un micrófono y en una estación de radio, hacer lo necesario para que la autoridad de salubridad no únicamente ponga, como el día de hoy fue en la colonia de San Isidro, con un horario de 9 a 2 de la tarde, la esterilización de perritos, de lomitos, de mascotas. ¿En dónde Hoy estuvieron en la colonia de San Isidro en un horario de 9 de la mañana, creo, a 2 de la tarde. Esto se necesita, así como el grupo... ¿Y en la jurisdicción debo de todavía está el señor veterinario? En total somos vacas. Pues sí, todavía está ahí el recomendado, todavía está ahí de jefe de jurisdicción sanitaria número 2. Pero insisto, así como ese grupo de ciudadanos que se dan a la tarea de impulsar para la comodidad y el ahorro de la obtención de la certificación, pues vamos haciendo un compromiso para que vayamos más allá ante la autoridad de salubridad a nivel que sea estatal o nacional, para que realmente en Matehuala, y como en muchos lugares, porque esto no es privativo de nuestra ciudad de Las Camelias, se haga en realidad no un exterminio, no un envenenamiento que hoy está penado por la ley de los diferentes, del maltrato animal, que se haga una permanente esterilización. Y que se castigue a quienes los abandonan, claro, porque luego hay gente que... Claro, volvemos a esa situación. Ojalá y ustedes desde su espacio en San Luis Potosí, voy a investigar este asunto para saber pudiéramos llegar. Y finalmente, pues algo que aparentemente también, y para cerrar el programa, que ya prácticamente vamos de salida, pues parece que el INEGI quiere hacer reír al menos a muchas personas con la disminución, o llorar, o con la disminución de la pobreza en 8 millones de gentes. Pues yo te voy a decir una cosa. Dime dos, porque uno es muy poquito. Creo que el INEGI está desmintiendo a Andrés Manuel López Obrador, porque en su 6º informe de gobierno dijo que ya no había pobres en este país. Claro, hay puros ricos, empezando por sus hijos. Pues sí. Creo que es triste que el INEGI, que era una instancia de mucho respeto y probidad, esté convertida en un aval de mentiras. Porque aparte, no es su vocación hacer ese tipo de mediciones. O sea, realmente la desaparición del Coneval fue algo muy terrible, ¿no? Entonces, es el debut del nuevo INEGI mintiendo. Yo quiero ver en serio que los propios del INEGI, que saben sus visitadores, cómo vive la gente, porque censan. Así es. Todas las casas. 105,000 encuestas. Mucho que ellos reporten que no tenemos pobreza, porque si alguien la ve, justamente son ellos. Así es. Por eso les decía, María Luisa, que si en esta semana el INE nos quiere hacer reír, y me pongo en primera fila con esas cifras, yo me doy cuenta precisamente en algunas colonias de la periferia de Matehuala, donde no ha cambiado la situación de muchísima gente, donde es completamente falso que hayan progresado y se den otro tipo de... Las escuelas no tienen baño, o sea, no, bueno. Inventándose un estudio multidimensional. ¿Verdad? Que pareciese, no es entendible cómo en los 5 o 6 rubros que maneja,
aparezca ese resultado y sea la primera vez y con tanta diferencia, ¿verdad? En los resultados. Aunque yo sí creo que debemos darle una lectura profunda. Agarramos los primeros datos, son 59 hojas que hay que revisar de lo que ello dice y creo que los 4 primeros párrafos establecen lo que quisieron decir y después dijeron ese dato del abatimiento del rezago. Pero sí, pone en duda todo lo que no hacía ese tipo de encuestadora o trabajo de estadística el INEGI. Y probar con esto pues pone muy juiciosamente lo que nosotros vemos muy cerca, ¿no? Muy bien. Y antes de despedirnos, 2 comentarios de nuestros radioescuchas. Mientras a la gente le den circo, maroma y teatro, estará feliz, por eso Matehuala no avanza. Pero oye, pero tu alcalde no, ni una ni otra. Y tampoco se echa unas maromas, sí, ¿no? Maromas financieras sí se echan. Y dicen, otra persona, pues encierren sus animales, ya no hayamos que hacer con tanto. Y dice, y multen a sus dueños y antes... Vamos a pedirle a los perros mejor que escondan a sus dueños. No, es muy fácil y es una grosería, pero ahí les va. Traigan coreanos, los coreanos los aprecian a los perros. Ah, sí, pues sí. unos taquitos de perro. Pues bien, hemos llegado al término de este programa. En ausencia de nuestro querido y distinguido compañero Luis Armando, le damos las gracias a ustedes desde la capital. María Luisa, un abrazo. Álvaro, lo mismo para ti. Y feliz segundo fin de semana. Llegó un mensaje que ya no se pudo. Gracias, hasta la próxima. Si Dios dice que nada más para felicitarnos, ya nos ahorró la lectura Cande y a nuestro auditorio muchísimas gracias por estar al pendiente. Gracias, un abrazo y buenas tardes. A todos los que hacen posible esto, Rodrigo. Buenas tardes, hasta la próxima, si Dios. Gracias. ¿Cómo se llama este Medellín?